Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 274, Alimentación en las personas trans, con Azucena Martín. Hola comunidad, como siempre es un placer encontrarnos en este espacio donde hablamos de psicología de la alimentación, esta fascinante especialidad de la psicología que estudia todos los factores que impactan en nuestra forma de comer, desde los biológicos, pasando por los emocionales, mentales, familiares y hasta los sociales. Yo soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, desde donde ofrecemos talleres, terapia individual y grupal y formaciones profesionales para que puedan construir una relación armoniosa con la comida y con el cuerpo. Pueden conocer más de nuestros servicios en nuestra página web, psicoalimentación.com, y estar al pendiente de nuestros eventos en nuestro Instagram, @psicoalimentación, o en el mío personal, @AnaAris. Este mes de junio se conmemoran el Día Mundial de la Diversidad Sexual, el 25, y el 28, el Día Internacional del Orgullo LGBTI+. Por lo que, pues, todo este mes se nos invita a recordar la necesidad de seguir en la lucha para el reconocimiento de los derechos humanos para esta comunidad. En este podcast nos sumamos a esta concientización, dedicando los 2 siguientes episodios a hablar de la manera en que la nutrición, la salud mental, la relación con el cuerpo y la conducta alimentaria atraviesan a los miembros de la comunidad LGBTI+. En este programa hablaremos de aspectos nutricionales que atañen específicamente a las personas trans. Para ello nos acompaña Azucena Martín, dietista nutricionista por la Universidad Complutense de Madrid, máster en nutrición clínica y comunitaria por la Universidad de Alicante, que lleva 4 años estudiando la alimentación de personas trans, tema que le apasiona, y trabajando desde la perspectiva de salud para todas las tallas, alimentación intuitiva y nutrición integrativa. Azucena ofrece asesorías personalizadas y educación nutricional. Que disfruten esta entrevista. Hola Azucena, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Ana, por tu invitación. La verdad es que espero que de esta experiencia pues se dé a conocer un tema que creo que es muy, muy importante y muy interesante para tus oyentes. Sí, antes de comenzar a grabar, comentábamos que este tema de la alimentación específica para personas trans realmente es algo que dentro de la misma comunidad LGBTI+, se sabe muy poco. Y también se sabe poco dentro de los profesionales de la salud, y por eso, bueno, me parece muy importante que empecemos a charlar y a visibilizar este tema. Y para comenzar, quiero preguntarte cómo es que tú empezaste a especializarte en este tema, que ya mencionamos que pues es realmente poco explorado en el campo de la nutrición y menos aún en nuestro idioma. Sí, pues mira, la historia de cómo empecé yo con este tema es bastante graciosa, porque bueno, yo en aquel momento estaba haciendo una tesis doctoral que bueno, pues al final no terminé, pero bueno, pues estaba pues haciendo mi tesis doctoral y bueno, pues una noche de insomnio, pues estaba pues en YouTube viendo vídeos y acabé llegando al vídeo de un chico trans que contaba pues que él tenía mucho miedo a hacer una transición hormonal porque pues tenía miedo de desarrollar osteoporosis. Y entonces en ese momento a mí pues como que me llamó mucho la atención y dije, ¿cómo osteoporosis? ¿Pero por qué? Y entonces a partir de ahí empecé a investigar el tema y entonces pues empecé a descubrir un mundo completamente inexplorado como era la alimentación en personas transgénero. Así que pues eso, o sea, el comienzo fue así bastante curioso y bueno, pues desde entonces pues ha sido mi pasión y mi gran trabajo el hecho de, o sea, el gran proyecto de mi vida, el investigar sobre este tema que, bueno, como vamos a ver durante el programa o durante el podcast, es un tema que está muy, muy, muy inexplorado y que bueno, que
hace falta que no solo el colectivo trans empiece a ponerlo en valor y que lo conozca, sino que también los propios profesionales sanitarios y en especial los dietistas nutricionistas o los nutriólogos pues que empiecen a investigar sobre esto, porque pues al final sin investigación no tenemos datos con los que trabajar y si no hay información, pues estas personas pueden ser presas de dietas milagro y de vendehumos. Exacto. Entonces, ¿por qué dirías, digo, a manera general, que es importante una orientación nutricional específicamente en las personas trans? O sea, ¿a qué se enfrentan? Sí, pues mira, hay varios motivos por los que creo que deberíamos de empezar a poner, o sea, deberíamos de empezar a prestarle atención a la alimentación de este colectivo. Y es que no necesariamente necesitan algo diferente a lo mejor podría necesitar una persona cis. Lo que pasa es que, en primer lugar, no lo sabemos, o sea, no sabemos realmente, o sea, tenemos pistas a través de los efectos secundarios de los tratamientos de sustitución hormonal y los bloqueadores hormonales. Pues tenemos una pista por ahí de que puede ser que tengan unos requerimientos aumentados de determinados nutrientes. Pero el caso es que no hay prácticamente investigación al respecto. Entonces, pues lo poco que sabemos, pues ya nos deja entrever que puede haber un aumento de problemas óseos, pues como puede ser la osteoporosis o problemas cardiovasculares debido a estos tratamientos de sustitución hormonal, que si bien son necesarios para estas personas, pues bueno, no dejan de ser unos tratamientos que pues no están exentos de efectos secundarios. Entonces, se ha visto en varios estudios que en mujeres trans, pues por ejemplo, puede haber un aumento de enfermedades cardiovasculares, puede aumentar el colesterol, reducción del colesterol malo, un aumento de triglicéridos, alteración de la sensibilidad a la insulina, bueno, un montón de parámetros médicos que ya nos indican pues, que ahí la salud puede estarse viendo afectada. Y, por ejemplo, en mujeres trans también se ha visto pues, que con este tratamiento de estrógenos y antiandrógenos que suelen tener, pues se altera la circunferencia ósea, se altera la densidad ósea y bueno, pues esto puede ser un problema a la larga, porque claro, muchos de los estudios que hay hechos son a corto plazo o a medio plazo. Hay muy pocos estudios que realmente estudien los efectos, pues por ejemplo, en personas que llevan hormonándose 20, 30, 40 años. Claro, pues por prevención deberíamos de empezar a enfocarnos en ello. Además de esto, pues es que este colectivo se ha visto que tiene unas altísimas tasas de trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, tengo aquí algunos datos para que lo veamos un poco en contexto. Hay estudios que dicen que hasta el 16% de las personas universitarias trans tenían trastornos de la conducta alimentaria. Otro estudio arrojaba que estas tasas podían, o sea, eran más del doble o incluso llegando al triple más elevadas respecto a las personas cis. Incluso cuando estamos hablando de personas trans no binarias, que son un poco las personas, las grandes desconocidas dentro del colectivo trans. Uh-huh, Bueno, pues parece que solo son mujeres trans o son hombres trans, cuando en realidad pues hay un abanico mucho más amplio de posibilidades. Incluso estas tasas pueden llegar al 15%, por lo cual, pues bueno, creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta, que cuando pensamos en una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, lo primero que pensamos es en una chica muy perfeccionista, que tiene miedo a engordar o que tiene miedo a no estar delgada o no a ser la más delgada de la clase, adolescentes. Blancas, de clase media, media alta, ¿no? Es como el estereotipo. Efectivamente, o sea, tenemos como un poco un cliché ahí en la cabeza de quién tiene un trastorno de la conducta alimentaria y resulta que nos encontramos pues eso, que pues la prevalencia puede ser del
4,7 de anorexia en el colectivo trans, cuando a lo mejor en personas cis pues estaríamos hablando del 0,9 en las mujeres y un 0,5 en los hombres. Entonces, creo que es importante que nos demos cuenta de eso, porque además las causas que hacen que estas personas acaben desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria son muy diferentes a las que podemos encontrar en personas cis. Entonces, pues bueno, más adelante me gustaría explayarme un poquito más respecto a las causas que acaban derivando en trastornos de la conducta alimentaria en personas trans, pero bueno, las causas son muy diferentes a las que encontramos en personas cis. Exacto. Y por último, y no podemos ignorarlo, el estigma y la discriminación que experimentan estas personas afectan a su salud muy gravemente. Principalmente por los problemas que pueden tener de acceso a los servicios de salud y por el bajo poder adquisitivo que tienen por las tasas de paro que tienen. Claro. Digo, simplemente por estas 3 razones que nos acabas de presentar a manera de introducción, pues ya me parece vital que como profesionales de la salud empecemos a voltear a ver los requerimientos específicos de la comunidad trans, ¿no? Y saber, como tú dices, que aunque todavía faltan estudios y falta evidencia, pues simplemente con la observación, ¿no? Y desde la clínica podemos darnos cuenta que sí necesitan un apoyo diferente, ¿no? Y que podamos, pues, empezar a estudiarlo y sobre todo a acompañarles. Entonces, adentrándonos un poquito más a detalle en cada uno, me gustaría pues regresar al primero de el rol de la nutrición para acompañar el tratamiento hormonal. Entonces, como nutricionista, ¿cómo podrías acompañar a las personas trans en esto para que puedan hacer un trabajo como tanto preventivo, como tú decías, porque no sabemos, porque no hay estudios de qué pasa con una persona que lleva un tratamiento hormonal por 20, 30 años, pero también porque hay algunas consecuencias del tratamiento hormonal que sí son a muy corto plazo, ¿no? Que no necesitamos esperar tanto tiempo como para empezar a fortalecer. Efectivamente. O sea, al final sabemos muy poco, pero lo poco que sabemos debemos de empezar a aplicarlo ya. Pero principalmente, o sea, uno de los principales ítems en los que podemos empezar a trabajar ya con el colectivo es lo que comentas tú, lo que es la prevención. Al final, pues, aunque no parece que necesiten cosas extraordinariamente diferentes, sí que pues igual que en una persona que a lo mejor tiene un historial de enfermedad cardiovascular en la familia o una persona que sus abuelas han tenido osteoporosis, pues ya se les está empezando a incentivar y ya se les está empezando a invitar a que empiecen a prevenir de ciertas patologías, pues en este caso es lo mismo. O sea, sabemos que pueden tener un riesgo aumentado. Jolín, pues vamos a trabajar porque prevengan pues esa osteoporosis, que tengan una alimentación equilibrada, que tengan una alimentación que le aporte los nutrientes necesarios para poder prevenir estas enfermedades cardiovasculares. Luego también, pues, por ejemplo, en hombres trans, pues hasta que no se retira la menstruación, bueno, todo esto dando por supuesto que sea un hombre trans que está bajo tratamiento de sustitución hormonal. Uh-huh. Pero bueno, en estos hombres trans que optan por hacer un tratamiento con testosterona, pues es importante que mientras la menstruación esté presente se haga una prevención de la anemia ferropénica, como se puede hacer en las mujeres cis, o incluso que no costaría tanto esfuerzo en las campañas que se hacen de salud pública, pues por ejemplo, pues en mujeres de más de 45 años cis, pues que se empieza a hacer una prevención pues con el tema, o sea, se les empieza a insistir mucho en la salud de los huesos, que hay que tomar suficiente cantidad de lácteos, que hay que tomar el sol con moderación para la síntesis de vitamina D, pues todas esas cosas se deberían de estar acercando al colectivo trans, y el principal problema
está en que, o sea, bueno, no, en este caso, pues sobre todo a las mujeres trans, y no se está haciendo. Estas personas no se sienten incluidas en estas campañas y no se las contempla dentro de estas campañas. Entonces, no creo que supusiese un gran esfuerzo en que esas políticas de salud pues incluyesen a estas personas. Y en concreto en la clínica, pues eso, pues que lo poco que sabemos, pues lo empecemos a aplicar, que hagamos una prevención cardiovascular, que hagamos una prevención de salud ósea y un poco, pues bueno, lo que digo siempre, la empatía. Lo que principalmente nos falta en consulta es mayor conocimiento sobre este colectivo, sobre cómo debemos acercarnos a ellos, sobre cómo debemos de tratar con ellos, de hablar con ellos, de empatizar con sus problemas y de ponernos en su lugar, porque bueno, pues su situación no es fácil, viven en un mundo que niega su existencia y están expuestos a muchísima violencia y bueno, pues tú esto lo sabrás bien, a un riesgo de exclusión social que afecta muy gravemente a su salud mental. Entonces, principalmente lo que necesitamos es empatía y lo poquito que sabemos empezar a aplicarlo. Sí, qué importante también comenzar desde la información, ¿no? Desde educarles que esto es posible, que pueden existir estas consecuencias, pero que además se pueden prevenir con una correcta nutrición o con que simplemente estén haciendo un chequeo, ¿no? Como cada año de análisis clínicos, prestando atención específicamente a ciertos indicadores. Entonces, creo que eso podría ser la gran diferencia. Y ahora lo que dices es que además es muy importante con esta parte de la empatía, entender el contexto, porque también el que vivan en una situación económica y social de tanto riesgo, también los pone en un riesgo de inseguridad alimentaria, o sea, de que no tengan acceso a veces alimentos densos en nutrientes, alimentos variados, que realmente puedan elegir poco qué comer. Creo que eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No nada más hacer una recomendación de, oye, estaría muy bien que comieras pescado y esto y lo otro, pero realmente entender cuál es su situación, cuál es su contexto para hacer recomendaciones y pautas desde ahí. Efectivamente, o sea, al final, pues bueno, si ya con cualquier persona que tengamos delante en una consulta, pues tenemos que ponernos en sus zapatos y ser empáticos con su situación, pues económica, social, etcétera, en el colectivo trans es aún más importante porque bueno, pues es que son un colectivo muy discriminado, o sea, tengo aquí unos cuantos, o sea, tengo unos cuantos datos, son de España porque bueno, es el país que conozco y en el que vivo. Y bueno, pues son los datos que he recogido, pero son unos datos que pueden ser muy similares a los que podemos encontrar en otros países, por lo cual pues no será la cifra exacta, pero podemos encontrar una cifra similar. Y es que el 77% de las mujeres trans han sufrido discriminación en la búsqueda de empleo en España. Las tasas de paro en el colectivo trans incluso llegan al 80%. O sea, ahora mismo, claro, la crisis sobre todo está golpeando muy gravemente a las personas trans y en especial a las mujeres trans. Las mujeres trans están, o sea, ya no solo tienen que pasar por la discriminación que podemos experimentar las mujeres cis, sino que además se suma la discriminación por ser una mujer trans. Entonces, claro, pues esto inevitablemente afecta a su salud. Yo al final en la consulta siempre digo una cosa y es que no podemos trabajar, o sea, no podemos trabajar la nutrición o la alimentación de alguien sin tener en cuenta los privilegios con los que cuenta o no cuenta esta persona. Y no Exacto. tenemos que aspirar a ser perfectos, sino a tener unas metas realizables, a ser felices, a tener un equilibrio en nuestra vida. Y claro, pues hay personas trans a las que no les puedes pedir, oye, me hace esta alimentación súper sana, súper equilibrada, súper tal. O sea, a veces tenemos un poco que un poco ponernos o sea, ponernos en el nivel, en sus zapatos y decir, bueno, pues dentro de tus posibilidades vamos a hacer esto para que puedas mejorar tu salud o reducir tu riesgo, aunque no podamos evitarlo por completo, porque claro, pues bueno, no podemos olvidar que bueno, las mujeres, especialmente las mujeres trans, pues eso, o sea, esa discriminación, pues en muchos casos termina pues
con mujeres teniendo que dedicarse a la prostitución o mujeres que se tienen que dedicar a trabajos muy precarios y que Ujú, no les permite tener un poder adquisitivo. Entonces, pues bueno, claro. esto es vital tenerlo en cuenta. Sí, aquí, Y luego también el que uno de los principales problemas que hay a este respecto es que, claro, las personas trans cuando van a los servicios de salud se encuentran con una discriminación tremenda, hasta el punto de que tienen tanto miedo a ser discriminados al ir a unos servicios sanitarios. Porque al final, pues bueno, cuando tú vas al médico, estás en un momento de vulnerabilidad. claro. Y tienen tanto miedo a que en ese momento de vulnerabilidad les expongan, les humillen, bueno, pues incluso hay un estudio que se realizó en Europa que, bueno, analizaba varios países, pero en especial los datos o sea, había datos de España. eh, Casi el 50% de las personas trans en España habían pospuesto el momento de ir al médico por miedo a esa discriminación, por el estigma, etcétera. Entonces, es vital que empecemos a tener información al respecto, porque sin eso no podemos, o sea, si no vienen a nuestra consulta, no podemos hacer nada. Entonces, o sea, una de las principales cosas que tenemos que hacer es conseguir que vengan, conseguir que pierdan el miedo y conseguir darles un espacio seguro. Exacto. Qué importante eso, poder crear un espacio seguro, un espacio incluyente, un espacio libre de estigma en todos los sentidos. Y por eso algo también que me encanta de tu trabajo, Azucena, es que tú haces nutrición desde los enfoques de salud para todas las tallas, desde alimentación intuitiva, o sea, desde esta sensibilidad de de que la consulta de nutrición sea precisamente ese espacio que realmente le da la bienvenida a todas las historias y a todos los cuerpos, donde hay una aceptación incondicional y hay esta actitud de curiosidad, de compasión, de escucha de tu parte. Y creo que eso es bien importante porque también por ese estigma y esa transfobia que existe en el sistema de salud, también muchas personas trans lo que hacen es que empiezan sus tratamientos hormonales por su cuenta. Y eso también es un riesgo enorme, ¿no? Desde cuál es la Efectivamente. calidad, ¿no? de las hormonas que están consiguiendo. Obviamente, este es un tratamiento que se tiene que personalizar muchísimo y acompañar, y pues no lo están recibiendo. Y bueno, menos aún van a recibir todos los acompañamientos adicionales que debería tener una persona que está en este tratamiento, que son también un acompañamiento psicológico, un acompañamiento nutricional. Entonces, eso también los pone en un gran riesgo y además en el riesgo de que consuman otro tipo de sustancias, ¿no? De pronto, todas estas sustancias que les pueden acercar, por ejemplo, para generar mayor masa muscular, que a veces les interesa, o ya entrando también a este gran tema de personas trans y trastornos alimenticios, toda la industria de las dietas, que también se ha visto, yo aquí también traía unas cifras son de Estados Unidos, pero de cómo la comunidad trans tiene un 50% más de probabilidad de consumir sustancias supuestamente para perder peso. Y ya sabemos la consecuencia que trae eso para el metabolismo, para la tiroides y cómo les pone en riesgo también de desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia. Por supuesto, o sea, completamente de acuerdo contigo. Además, claro, pues cuando vemos estudios realizados en población trans, pues claro, pues por ejemplo, pues se ha visto pues que no puede, por ejemplo, no tiene por qué haber un riesgo aumentado de algunos tipos de cáncer, como se cree en muchos casos, pero claro, esto es siempre y cuando esté llevado por un profesional sanitario, que se está haciendo un chequeo periódico, etcétera. Pero claro, estas personas que siguen tratamientos sin la ayuda de un profesional médico, pues claro, pueden tener un riesgo aumentado de determinados tipos de cáncer, pueden tener un riesgo aumentado de determinadas patologías. eh, entonces, pues bueno, es imprescindible que esto se empiece que esto se empiece o sea, que A los regularizar. profesionales sanitarios tenemos que empezar a tomar conciencia de esto, que es Exacto. mientras que haya transfobia entre nuestras filas, no podemos, o sea, no, estamos dejando
estamos poniendo en peligro a muchísimas personas. Y esto es, o sea, es vital que esto empiece a dejar de ser así. Ujú. Y respecto a lo de los trastornos de la conducta alimentaria, es que además hay muchísimo desconocimiento sobre cómo los trastornos de la conducta alimentaria afectan o sea, afectan a este colectivo o cuáles son esas causas que les llevan a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, pero, por ejemplo, las personas, o sea, entre los hombres trans, muchas veces acaban desarrollando anorexia o bulimia debido claro, si tienen un peso bajo, eh, pues sus caderas son menos redondeadas, sus pechos Ujú. son más pequeños, incluso pueden ver como algo positivo el desarrollo del lanugo, este vello que les puede aparecer por todo el cuerpo debido a la desnutrición calórica y proteica. Entonces, claro, esto no estamos hablando de una chica que quiere estar delgada, estamos hablando de un chico que desea tener un cuerpo más parecido al hegemónico masculino que tradicionalmente vemos en los medios de comunicación. Ujú. También por eso es muy importante que empecemos a disociar lo que es el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer, porque al final, pues eso hace mucho daño, esta cultura de dieta, estos cánones de belleza, hacen muchísimo daño a estas personas. Ujú. Por ejemplo, en las mujeres trans es doloroso porque muchas veces acaban desarrollando trastornos de la conducta alimentaria como una forma de incrementar ese cispassing, esta capacidad de pasar desapercibidas entre la población general, que no se les note, entre comillas, que son trans. Claro, pues esto puede parecer muy tonto, esto puede parecer muy superficial, pero en realidad significa todo, porque claro, si no se te detecta a primera vista como trans, es menos probable que sufras violencia, que Es sufras por sobrevivencia, discriminación. claro. Claro, es por mera supervivencia. Entonces, que acabes desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria por supervivencia es tan duro, es tan sumamente duro, que como profesionales sanitarios no podemos seguir mirando hacia otro lado. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que es vital que nuestras consultas tengan un lugar seguro en el que poder explorar todo esto, en el que poder trabajar, que no necesitan tener, o sea, bueno, ya a nivel social ya ni hablemos, pero que ya en nuestra consulta que no sientan que les vamos a exponer, que no sientan que les vamos a humillar, que se sientan respetados y representados y bueno, pues que, que, que puedan explorar de mano de un psicólogo, de una psicóloga, de un nutricionista, que puede haber salud en todas las tallas, que tener más o menos pecho no te hace menos hombre o más o menos mujer, que tener más músculo o tener menos músculo no te hace más hombre o más mujer o menos mujer. Ujú. Eh, Ujú. y todas estas cosas es que hay que trabajarlas desde la base, o sea, ya entonces, pues bueno, mientras que la sociedad cambia, pues que sea nuestra consulta la que sea la que cambie. Y algo muy interesante con esto que estás comentando, Azucena, es que creo que también los profesionales de la salud tenemos que cobrar conciencia que la comunidad trans también las razones por las que se involucra en conductas alimentarias de riesgo o que desarrolla ya un trastorno de la conducta alimentaria pueden ser totalmente distintas a lo que vemos en general. Tú decías, ¿no? Este tema de la anorexia, que quizá no viene tanto por el clásico como miedo a engordar, sino por el deseo de tener un cuerpo más pequeño, con menos senos, con menos caderas. O sea, tiene que ver más con un tema de identidad y expresión de género, que quizá con un miedo a engordar, ¿no? O como esto decías, ¿no? Me encanta que me esté saliendo pelo con el lanugo, porque bueno, es lo que, porque yo tengo esa imagen de esos, es ser hombre y entonces hay que entender también eso, ¿no? Que hay como otras razones y no irnos siempre con la idea
¿no? Del tema de quizá la gordofobia, que claro, tiene que ver, ¿no? Y sí es cierto también que a veces también en las mujeres trans, de pronto en el tratamiento hormonal puede haber esta angustia de sentir que su cuerpo se está modificando y de pronto pues hay grasa donde no había y que haya como un miedo a engordar o a veces al contrario, ¿no? Entonces, Sí, pero entender que hay otra complejidad, ¿no? Y hay otras causas que mueven hacia estas conductas alimentarias. Y lo que decías efectivamente. tú, ¿no? Y cómo también es este deseo o hacer o a tener un cuerpo más grande o un cuerpo más pequeño, un cuerpo que con ciertas características u ocultar otras, simplemente como una forma de sobrevivir, creo que también eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Efectivamente, o sea, al final, pues es que es lo que dices tú, pues también, también encontramos a veces, pues, mujeres trans que, que comen mucho o que intentan ganar peso a toda costa para que aumente su talla de pecho. O para disimular determinadas cosas, o sea, también hay, pues hay muchos hombres trans pues, que dicen, bueno, es que si gano peso y estoy muy grande, pues también no se nota tanto que esa grasa o que esas Uh -huh. curvas pues no están donde hegemónicamente deberían de estar, o sea, donde la sociedad dice que tienen que estar. Entonces, pues efectivamente, o sea, es que tenemos que tener en cuenta que la situación de estas personas es muy diferente a la que encontramos en personas cis y que si bien hay que tener en cuenta que esas causas pues, pueden ser similares, no siempre son así, porque pues eso, encontramos hombres trans que acaban desarrollando una relación patológica con el ejercicio físico porque sienten que así pues ganan virilidad y acaban desarrollando pues eso, conductas pues vigoréxicas o tal. Hombres con anorexia, hombres que comen en exceso con el único propósito de ganar peso, Uh -huh. mujeres que hacen una cosa u otra. Claro, todo esto tenemos que contemplarlo, no podemos quedarnos con el modelo clásico ciscéntrico. Sí, de hecho, ahorita con lo que dices, vi la estadística en la Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios de Estados Unidos que decía que los hombres trans tienen 3 veces más riesgo de desarrollar vigorexia que los hombres cis. Y bueno, Por va ejemplo. en línea con lo que acabas de decir, ¿no? Y ahí ya, o sea, 3 veces más riesgo, ¿no? Es altísimo. Entonces, pues sí, definitivamente hay que entender que los trastornos de la conducta alimentaria y una relación como disfuncional con el cuerpo, con el ejercicio, no discrimina a nadie, ¿no? Eso se presenta en todas las identidades de género, en todas las orientaciones sexuales, en todos los tamaños de cuerpo y que hay que entender que para cada caso las motivaciones que generan y que después mantienen esos trastornos van a ser muy distintas y por eso también el abordaje y el tratamiento deberá de ser distinto y por eso bien importante que los profesionales de la salud estemos sensibilizados de las necesidades y el contexto de esta población para poderles ayudar de la forma más efectiva. Azucena, ¿qué le dirías a las personas trans que están en que quizá se sienten en una relación no armoniosa con la comida y con su cuerpo? Uf, les diría tantas cosas. Eh, eh, primordialmente que se acerquen o sea, que empiecen a consumir en redes sociales contenido de body positive, que vean que no todos los cuerpos son iguales, porque al final cuando estamos muy embebidos en esta cultura de dieta y en estos y en esta imposición de cuerpos, porque al final la imposición de cuerpos, pues claro, a las personas trans les afecta más que a nadie. Parece que solo existe un tipo de hombre y un tipo de mujer, cuando en realidad el abanico es mucho más amplio dentro de las personas cis, dentro de las personas trans. Entonces, lo primero que yo les diría sería eso, empezar a consumir cuerpos diversos en redes sociales, empezar a ver cuerpos diversos, también mejora la aceptación propia porque te sientes
representada dentro de ese grupo. Y luego, pues respecto a la alimentación, que no se dejen llevar por dietas milagrosas pensadas para ellos. Esto es un problema claro, pues que como no hay suficiente investigación en alimentación, en nutrición trans, se inventa. Y al final esto puede poner en riesgo a esta persona pues de acabar teniendo una mala relación con su alimentación, acabar teniendo una desnutrición severa. Entonces, que primordialmente, o sea, yo los 2 mensajes que quiero mandar son precisamente esos 2, y por supuesto que si pueden permitírselo, que acudan a un profesional que pueda estudiar su caso concreto y que pueda ayudarles a prevenir estas patologías. O sea, si está en su mano, ese es un consejo que yo daría, que les enseñen a prevenir estas patologías para que cuando lleven 40 años en un tratamiento, pues que no empiecen a pagar un precio caro para su salud por desconocimiento. De acuerdo. Y pues, Azucena, me gustaría pedirte que nos compartas tus datos de contacto para tanto si la comunidad trans, ¿no?, está buscando un apoyo amoroso, compasivo y además especialista en el tema. También como me gustaría invitar a nuestros colegas que, pues si quieren saber un poquito más de este tema, es muy bueno también de pronto hacer interconsultas, saber referir, generar una sesión de supervisión, ¿no?, para poder comentar quizá un caso en el que no nos sentimos como con todas las herramientas y así como acompañarnos y educarnos entre todos. Entonces, ¿dónde puede encontrarte la comunidad? Pues mira, mi Instagram es la Nutri del Espejo. Y mi página web la podéis encontrar también en mi Instagram, pero bueno, para los que no tengáis Instagram, sería pues www.lanutridelespejo.com. Y ahí pues bueno, podéis encontrar, sobre todo en Instagram estoy muy activa y podéis encontrar, pues bueno, hago publicaciones frecuentes sobre alimentación en colectivo trans, sobre discriminación en el colectivo trans, y sobre muchísimas cosas que creo que pueden ser de un gran interés, tanto para el propio colectivo como también, pues bueno, para los nutricionistas que les haya picado el gusanillo después de este podcast para investigar sobre este tema y para empezar a trabajar en esta formación transinclusiva. 100% recomendado. El Instagram de Azucena hace un trabajo de divulgación maravilloso y voy a dejar aquí en la descripción de este episodio los links directos tanto a su página como a su cuenta de Instagram para que les sea más fácil encontrarla. Y Azu, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido y abierto los ojos sobre este tema tan importante. Y pues para despedirnos te voy a hacer la pregunta que hago a todos mis invitados. Cuéntanos de qué tiene hambre tu vida en este momento. Pues mira, en esto voy a ser muy sincera. Ahora mismo de lo que más hambre tiene mi vida es de paz mental, de dejar de meterme tanta presión y de dejar de ser, o sea, y de empezar a ser un poco compasiva conmigo misma. Creo que ahí muchas nos identificamos, querida Azucena, muchas gracias. Pues te mando un abrazo con cariño y comunidad, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.